Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar el fenómeno terrible porque es un fenómeno de las 2 últimas décadas que indica un aumento ciertamente espectacular, y el término no es exagerado, de los suicidios en la generación Z en Estados Unidos. Es un fenómeno que no se circunscribe a los Estados Unidos, lamentablemente. Es un fenómeno a escala mundial, pero no deja de ser enormemente preocupante porque además Estados Unidos, por añadidura, es la primera potencia del mundo. Lógicamente, lo que uno tiene que preguntarse es qué causa esa situación. Bueno, pues generalmente los suicidios a lo largo de la historia han experimentado un aumento considerable cuando los suicidas no veían ningún aliciente a seguir viviendo. Esto, que en algunos momentos pueden ser fenómenos afortunadamente muy aislados, bueno, pues esa persona desesperada, esa persona que ha sufrido un golpe emocional terrible, esa persona que quizás se enfrenta con una circunstancia que le resulta invencible, que de alguna manera forma parte de esa etiología del suicidio, en algunas ocasiones de grandes crisis el suicidio aumenta enormemente. Es el caso que citábamos además a partir de una real cédula del rey de España de lo que pasó con los indígenas en el Perú, con una cultura que había desaparecido totalmente con la llegada de los españoles y desapareció política, social, económica, religiosamente. Bueno, pues había muchos indígenas que además, sometido a lo que el propio rey de España calificaba de peor que la esclavitud, pues en última instancia optaban por suicidarse. Y para suicidarse se ahorcaban, se envenenaban y en muchas ocasiones, por ejemplo, las madres mataban a los niños en el momento en el que venían a este mundo porque no querían que sus hijos sufrieran el mismo sometimiento, la misma explotación que ellas estaban sufriendo. Eso, que corresponde a un periodo histórico muy concreto, muy evidente, ha tenido paralelos quizá no tan extendidos, pero ciertamente graves a lo largo de la historia. Las revoluciones, las guerras civiles, las invasiones, los grandes trastornos sociales han derivado en un aumento de suicidios en gente que fundamentalmente no veía aliciente. Lo que resulta inquietante en el caso de Estados Unidos es que la juventud de Estados Unidos, salvo aquellos que se hayan alistado en el ejército, no está inmersa en una guerra. El país no está viviendo una revolución, no hay grandes malestares sociales, no hay hambrunas, no hay miseria. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que simplemente la realidad que viven es profundamente insatisfactoria, que lo que el sistema promete pues no lo puede dar porque seguramente es imposible. Y eso, sobre todo, afecta a determinadas minorías étnicas muy concretas. Afecta mucho a los negros, afecta muchísimo a los hispanos y afecta también mucho a los asiáticos. En el caso de los jóvenes asiáticos, señores, que la cifra es importante. La primera causa de muerte es el suicidio. En el caso de los hispanos, pues ha dejado de ser la segunda causa de muerte el homicidio, que es bastante grave, para ser el suicidio. Y en el caso de los negros, bueno, pues en términos proporcionales es una causa elevadísima de muerte. Esto afecta muchísimo menos a los blancos y especialmente a las mujeres blancas, pero es una cifra muy preocupante e insistimos, en el fondo está la profunda insatisfacción y la sensación de que la vida no tiene aliciente y sobre todo no tiene futuro. Y desde luego es un tema para reflexionar, porque si un país de oportunidades como Estados Unidos crea en millones de personas la sensación de que no hay futuro, ustedes imagínense lo que se puede pensar de Europa y no digamos ya de Hispanoamérica o de África.
A esto le dedicábamos el editorial de hoy, pero el programa tiene que seguir, seguimos con el boletín y como todos los días a la hora de entrar en el boletín lo hacemos por la puerta del segmento de España. Y la primera noticia es un verdadero escándalo, porque es que la Fiscalía archivó una denuncia contra lo que algunos denominan las cloacas del Partido Socialista sin realizar ninguna diligencia. Y además era una trama que en principio tendría que ver con un intento de soborno. De hecho, el fiscal José Grinda denunció que un periodista que responde al nombre de Pere Rusiñol le ofreció archivar causas de corrupción y obtener información sobre su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de dinero y de un destino en el extranjero. Supuestamente el señor Rusiñol dijo que él actuaba en nombre de Leire Díez, que ustedes saben que estaba a las órdenes de Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Pero resulta que la Fiscalía archivó el expediente el 19 de mayo. Consideró que no había materia delictiva y, claro, la Fiscalía considera lo que le sale de las puñetas de la toga, porque esa es la realidad. Y, claro, aquí la cosa se puso mal cuando apenas unas semanas después se publica un audio donde aparece Leire Díez, donde aparece Pérez Dolcet, el empresario, donde aparece un abogado que se llama Jacobo Teijelo y ahí se señala que estaban planeando ataques contra la UCO y contra el fiscal Grinda. Es decir, contra la UCO, a la que resulta, desde luego, dificilísimo sobornar, por no decir imposible, y contra el fiscal Grinda, que no se había dejado sobornar. Pero claro, lo que aquí aparece es enormemente grave, porque significa que hay fiscales sobornables y que hay otros fiscales y otros jueces que a lo mejor no son sobornables, pero de alguna manera obedecen órdenes y se dedican a archivar causas que no tendrían que archivarse jamás, porque efectivamente hay una materia delictiva, al menos en grado de presunción, que habría que investigar. Esto es la última gota que cae sobre mojado de una lluvia que marca claramente que la Administración de Justicia en España sufre de corrupción profunda, profundísima. Esto no quiere decir que todos los fiscales sean corruptos. Ahí tienen a uno que no se dejó sobornar. Esto no quiere decir que todos los jueces sean corruptos. Aquí han vuelto a abrir las diligencias. Esto es obvio. Pero que hay corrupción en la judicatura y que hay corrupción en la fiscalía, no se puede dudar. Hay jueces que ya se sabe que cuando llega una determinada querella a ellos, la archivan porque pertenece a gente poderosa, poderosísima, de la política y de lo que no es la política. Y también esos mismos jueces se prestan muchas veces a ir a por disidentes a los que ha señalado el gobierno de turno y lo hacen a sabiendas de que no tienen la menor razón para hacerlo, porque son unos corruptos. Y es también sabido que hay fiscales que incurren totalmente en la prevaricación y en la corrupción, que se prestan no solo a llevar adelante causas que no tienen ninguna base, que se prestan a detener investigaciones que tendrían que continuar y que se prestan incluso a presionar a pobre gente inocente para que, llevados por el miedo, acusen falsamente a otros inocentes a los que se quiere destruir. Y esta es una realidad en España. Y se pueden citar los juzgados. Y se pueden citar las audiencias, y se pueden citar los tribunales, y se pueden dar nombres y apellidos. Y claro, de pronto, pues se acaba descubriendo el pastel, que aquí esto estaba más claro que el agua, pero la Fiscalía decidió obedecer hacia arriba y, como decía Pedro Sánchez de manera pero muy clara, ¿no? ¿Y quién nombra al fiscal general del Estado? ¿Quién controla la Fiscalía? Pues eso, y en eso estamos. Y claro, con las causas que hoy ahora abiertas, pues vamos a ver lo que vamos a ver en los próximos tiempos.
Por cierto, que se supone que el mes que viene van a juzgar a Jordi Pujol y a toda la familia. Vamos a ver en qué queda eso, porque esa es otra de esas cosas interesantes, que lo mismo resulta que ahora nos dicen que Jordi Pujol está lelo, como supuestamente estaba su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, y a Jordi Pujol no le pasa nada, cuando presuntamente robó miles de millones de euros a los ciudadanos españoles. Con lo cual es algo fantástico. Por supuesto, no ha pasado un solo día en prisión. Y encima ha tenido el descaro de ir diciendo que él lo que hacía era país. Vaya, a robar como robaba Pujol y toda la mafia que rodeaba a Pujol, a eso se le llama hacer país. En fin, luego hablan de que no hay manipulación del lenguaje. Examinamos estas y otras cuestiones que vaya si les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, buen miércoles para ti, buen miércoles para todo el equipo y para todos los oyentes, como siempre. Es tan complicado conseguir entender la cantidad ingente de información que estamos conociendo a diario sobre la cloaca del PSOE, si es que eso existe, porque en realidad el PSOE es la cloaca, que voy a intentar ir haciendo cada día un resumen de lo más importante. Pero vamos, esto involucra a la fontanera del PSOE, a esa Charo llamada Leire Díez, al empresario y ayudante en los chantajes de Leire, el empresario Javier Pérez Dolcet, y a cantidad de fiscales con García Ortiz a la cabeza, otros fiscales afines, otros fiscales que denuncian los casos de corrupción y son chantajeados por Leire hasta con vídeos sexuales, en fin. Esto, como digo, es muy difícil de ir siguiendo. Hoy les contamos que la Fiscalía General del Estado archivó en mayo de 2025 la primera denuncia presentada contra esa red de desinformación vinculada al PSOE conocida como las cloacas de Ferraz, sin practicar una sola diligencia de investigación. Esto lo cuenta hoy El Confidencial después de que ayer empezase a dar detalles Libertad Digital de lo que estaba pasando con los chantajes a fiscales, a jueces, a policías. El sumario del llamado caso Leire revela que el Ministerio Público desestimó las acusaciones formuladas por uno de los fiscales anticorrupción, José Grinda. José Grinda es del que Leire va ofreciendo vídeos íntimos a periódicos y a otros fiscales, tras haber sufrido un presunto intento de soborno, justificando su decisión en que uno de los implicados no contestaba al teléfono. ¿Se imaginan ustedes que chantajean a alguien, que roban a alguien y que se cierra su caso porque no contestan al teléfono cuando llama a la fiscalía o la policía o quien llame? Bueno, no se lo imaginan, ¿verdad? Pero estos son los milagros del PSOE, que siempre tienen una suerte para la mayoría de nosotros nunca vista. Aquella decisión de archivar la causa marcó el inicio de un polémico episodio que solo se revirtió semanas después, cuando la publicación de un audio comprometedor desató el escándalo nacional. La denuncia original de Grinda relataba cómo el 27 de febrero de este mismo año 2025, durante una reunión con el periodista Pere Rusiñol, otra joya, este le propuso archivar varias causas de corrupción, entre ellas los casos Pujol y 3%, y facilitar información sensible sobre su superior en la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, con el objetivo de forzar su destitución. A cambio, el periodista Rusiñol le ofrecía un destino en el extranjero y una compensación económica, o sea, le ofrecían pasta, sobornos. Esto es delictivo. Según el testimonio del propio Grinda, el periodista aseguró que actuaba en nombre de Leire, en referencia directa a Leire Díez Castro, colaboradora directa de Santos Cerdán y figura clave de las cloacas del PSOE. Tras conocer estos hechos, Grinda se los comunicó inmediatamente a Luzón, quien a su vez los trasladó a la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz. Lo que pasa es que Álvaro García Ortiz estaba metido en la cloaca del PSOE, obviamente, y como nos podíamos imaginar. El caso llegó el 3 de marzo a la Fiscalía Provincial de Madrid y fue asignado inicialmente a la fiscal Ana María Galdeano, que ordenó a la policía localizar a Rusiñol. Sin embargo, antes de que pudiera ser citado, la investigación cambió de manos a las del nuevo teniente fiscal de Madrid, José Luis García Juanes Guerrero, que había sido nombrado días antes por García Ortiz, y él designó a Juan Pablo Nieto Mengotti
como responsable del expediente. Tan solo 3 días después, el 19 de mayo, el recién llegado nieto decretaba el archivo de las diligencias, argumentando que se había intentado contactar en 9 ocasiones con la fuente informante sin éxito y que los hechos se limitaban a una conversación privada sin consecuencias. El cierre de la investigación parecía enterrar el caso hasta que una semana más tarde el mismo periódico publicó un audio en el que se escuchaba a Leire Díaz, al empresario Javier Pérez Dolcet y al abogado Jacobo Teijelo pedir a un empresario investigado por fraude, el famoso Alejandro Hamblin, este señor con ese pelo tan raro como de senador vasco, información para matar profesionalmente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, el famoso Balas de otro audio de Leire, necesito a Balas para cargárselo, que era responsable de investigaciones sobre casos de corrupción que afectaban al gobierno de Pedro Sánchez. La difusión de esa grabación provocó un terremoto político y obligó a la Fiscalía a reabrir el caso el 20 de junio. Desde entonces, la postura del Ministerio Público ha cambiado radicalmente. En sus últimos escritos, la Fiscalía describe a Leire Díez como la líder de un plan delictivo destinado a desacreditar a mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de neutralizar las investigaciones que afectan a políticos y empresarios cercanos al Ejecutivo. ¡Oh, sorpresa! El caso se instruye en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde Leire Díez y Pérez Dolcet están imputados por cohecho, tráfico de influencias e intento de soborno. Ambos tienen que comparecer en pocos días, el 5 de noviembre, y los fiscales Grinda e Ignacio Estampa, que ayer también contaba a Libertad Digital la denuncia completa que presentó, en la que narra cómo Leire Díez le ofreció arreglar sus asuntos con la justicia. Fue perseguido por el gobierno porque no era un fiscal afín, si les ayudaba a conseguir información de estas personas a las que Leire Díaz quería chantajear. En paralelo, nuevas grabaciones también han sacado a la luz otras maniobras de la cloaca socialista. En una de ellas, el ex juez y abogado Luis José Sáenz de Tejada, integrante del grupito de la cloaca junto a Díez y Dolcet, detalla un plan para apartar a la juez Beatriz Viedma también de la investigación sobre el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Sáenz de Tejada afirmaba haber preparado denuncias contra varios magistrados de Badajoz con el fin de dinamitar el caso. La juez, que ya había rechazado una recusación suya, denunció que el exmagistrado buscaba venganza personal y no justicia, recordando que fue expulsado de la carrera judicial por maltrato psicológico a su exmujer. Las revelaciones también apuntan más alto. Según fuentes del sumario, la red de la cloaca de Ferraz llegó a señalar al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, a Manuel Marchena, como objetivo de sus operaciones tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. En otro audio, Sáenz de Tejada insta a Díez y a Dolcet a actuar inmediatamente contra la Sala Penal y contra el juez Marchena para proteger al fiscal general. Todo apunta a que las cloacas socialistas operaban con una estructura coordinada de abogados, empresarios y antiguos funcionarios con el objetivo de manipular procesos judiciales sensibles y proteger al entorno político del gobierno. El caso Leire se ha convertido así en una de las investigaciones más explosivas para el PSOE de los últimos años. Pone en entredicho la independencia del Ministerio Público y la neutralidad del gobierno con las instituciones. Todo comenzaba con una denuncia archivada por falta de respuesta telefónica, pero terminó revelando una auténtica trama de presión, sobornos, cohechos, chantajes y manipulación judicial que va a salpicar a las más altas esferas del poder en España. Bueno, y este caso que les comentábamos es uno de tantísimos donde la corrupción, desgraciadamente, no se limita a los políticos, que ya es grave, o a los empresarios, sino que no es que salpica, no, inunda la administración de justicia. Claro, también es verdad que la política es la que es. Ahora mismo Junts, que son los sucesores directos de Pujol, pues están amenazando de manera apenas velada a Pedro Sánchez con una moción de censura. Y entonces, bueno, pues ahí ha aparecido Míriam Nogueras, que es uno de los personajes, diciendo que, en fin, el gobierno no está escuchando los problemas reales de los ciudadanos. Esto lo dice la gente de Junts, que son los sucesores directos del partido de Pujol, y que destinan el dinero público a fines opacos, y esto lo dice la gente de Pujol.
Claro, aquí lo que pasa es que los de Junts, aunque es verdad que han conseguido muchas cosas del gobierno, pues se dan cuenta de que a lo mejor pueden sacar más. Por ejemplo, a ver si Carles Puigdemont puede regresar por España y, a pesar de ser un golpista, que no le juzguen por delitos que van más allá del golpe de Estado en Cataluña. Y como tienen 7 escaños, que es algo ridículo, pero que a Pedro Sánchez le resulta indispensable para acabar una legislatura que quiere acabar, pues bueno, presionan, meten el dedo en el ojo, dan pellizcos de monjas, muy típico del nacionalismo catalán, a ver qué sucede. Bueno, pues lo vamos a ver, porque esto tiene otro lado. Y el otro lado es que a ver qué pasa con los de Junts si se convocan elecciones y Pedro Sánchez no continúa la Moncloa. Bueno, pues seguramente tirarían adelante, pero como no es tan seguro como con Pedro Sánchez, no se puede tirar demasiado de la cuerda, no sea que se rompa y acaben estrellando sus posaderas contra el suelo. Le siguen creciendo los enanos a Sánchez, no demasiado, porque vienen hoy las amenazas de su socio Junts per Catalunya, que siempre está ahí jugando al que sí que no, pero al final siempre es un que sí, porque le sacan una nueva competencia para Cataluña o una concesión para Carles Puigdemont y se calman las aguas. Pero hoy ha habido una amenaza velada al presidente del gobierno, un aviso más contundente que en otras ocasiones. La antiespañola Míriam Nogueras ha amenazado a Pedro Sánchez en el Congreso, le ha instado a dejar de centrarse en cuestiones superficiales como el cambio de la hora, que ya saben ha rechazado Europa, diciendo que hay cuestiones más importantes. Y ha dicho a Sánchez también que tiene que abordar lo que ha denominado como la hora del cambio. Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados de este miércoles, la portavoz de la formación nacionalista antiespañola, Míriam Nogueras, acusaba al Ejecutivo de haber logrado que la gente esté hasta las narices de todos, ¿cierto?, y de vivir alejado de los problemas reales de los ciudadanos. Decía que mientras miles de familias no logran llegar a fin de mes, el dinero público se destina a rescates de las estrellitas de la flotilla, a financiación ilegal de partidos, a fiestas, prostitución y favores a ciertos medios de comunicación. La dirigente independentista insistía en que el gobierno debe centrarse en aliviar la carga fiscal de los autónomos y en promover políticas económicas reales que impulsen el poder adquisitivo de los ciudadanos. La antiespañola Nogueras también decía que la hora del cambio debe implicar un giro político profundo, no solo un relevo institucional, y advertía a Sánchez de que el malestar social es cada vez más evidente en todos los sectores. En su respuesta, el presidente del gobierno defendía la gestión de su gobierno y destacaba los avances que, según él, ha conseguido en materia económica, social y territorial. Sánchez decía que su ejecutivo es el que más ha hecho por los autónomos desde el inicio de la democracia, hombre, en subidas de impuestos el que más, desde luego, y justificaba medidas como la eliminación del cambio de hora como parte de su política útil y moderna, diseñada, decía, para responder a los nuevos retos de la ciudadanía. El cruce de reproches refleja las tensiones entre el PSOE y Junts, que se mantienen como socios imprescindibles, sin embargo, para la estabilidad parlamentaria del gobierno, y ya decimos, no creemos que esto cambie. La formación de Carles Puigdemont ha reiterado en las últimas semanas que su apoyo es condicional y que no tolerará nuevas dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la investidura. Pero, como decimos, al final Junts siempre cede a cambio de otra cesión previa del gobierno tras sus amenazas. Con sus 7 diputados, los antiespañoles de Junts continúan siendo decisivos en la aritmética del Congreso. Sin embargo, el tono de hoy de Nogueras ha marcado un punto de inflexión. La portavoz advertía de que la paciencia de su partido tiene un límite y que el hartazgo ciudadano puede traducirse en un nuevo ciclo político si el Ejecutivo no rectifica su rumbo y empieza a dar respuestas tangibles a los problemas de Cataluña, por supuesto, ella siempre con Cataluña por delante, y del resto del país. Así que suponemos que se avecina una nueva cesión no tan gorda como la amnistía, pero no descartemos que se vayan a dar pasos en el perdón a Puigdemont para que pueda regresar pronto a España, o que haya una nueva cesión de competencias a lo largo de la próxima semana. Y de España nos vamos a Hispanoamérica, donde Álvaro Uribe ha sido absuelto de las acusaciones de los delitos de soborno y fraude procesal, con lo cual se anula la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta en el mes de agosto.
Ya pueden ustedes imaginarse que una causa rezumante de interpretación política como esta está dando lugar a distintas interpretaciones. No fallan ni faltan aquellos que dicen que, bueno, que como no está muy claro que Petro siga imponiendo su línea en los próximos meses, pues bueno, ya los magistrados van girando en otra dirección por si vuelve otra vez la derecha al poder. Y están los que dicen que, bueno, que a fin de cuentas el Tribunal Supremo pues ha decidido lo que tenía que decidir. La verdad, y esto es algo tremendo, es que la sentencia, no vayan ustedes a creer que deja también a Uribe. La sentencia en realidad salva a Uribe sobre la base de un tecnicismo, y es el de decir que efectivamente hay una serie de pruebas que son inválidas y hay una serie de aspectos procesales que se han llevado contra derecho. Puesto que las pruebas son inválidas, por ejemplo, las conversaciones telefónicas, y como además supuestamente se han cometido una serie de errores, entonces no hay pruebas suficientes para condenar a Uribe. Con lo cual, volvemos a insistir en ello, la verdad es que no crean ustedes, hombre, la sentencia la deben de estar celebrando en el Centro Democrático y en casa de Uribe, pero por todo lo alto. Pero lo cierto es que no vayan ustedes a creer que establece tanto la inocencia de Uribe como la no culpabilidad procesal de Uribe. ¿Que en la práctica los resultados son los mismos? Sí. ¿Que en términos de lo que sucedió no son los mismos? No les quepa a ustedes la menor duda. Y de hecho, lo que sucede en estos momentos, pues es que después de que el Tribunal Superior de Bogotá haya absuelto a Uribe, las víctimas consideran que van a presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, porque para ellas no está nada claro que esta sentencia tuviera que ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá. De modo que esto no ha terminado, esto simplemente continúa. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido absuelto este martes por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia. Esta decisión pone fin a uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia reciente de Colombia y revierte la condena de 12 años de prisión domiciliaria que la juez Sandra Heredia había dictado el pasado 1 de agosto. Con este fallo, Uribe, el primer exmandatario colombiano condenado penalmente en más de medio siglo en el país, queda así libre de toda responsabilidad penal y recupera su plena actividad política. El tribunal estaba encabezado por el magistrado Manuel Antonio Merchán y concluyó que las pruebas utilizadas por la juez Heredia eran insuficientes para sostener una condena. Entre ellas, desestimó las escuchas telefónicas que sirvieron como base de la acusación, considerándolas inválidas por defectos procesales. En la sentencia se ha determinado que no existían elementos concluyentes que probaran que Uribe hubiera ofrecido sobornos o presionado a testigos con intención ilícita para alterar el curso de procesos judiciales relacionados con antiguos paramilitares. Durante la lectura del fallo, los magistrados revisaron los 5 hechos que sustentaban la condena inicial, 3 vinculados con presuntos pagos a testigos y 2 por supuestas maniobras de fraude. En cada uno de los casos, el tribunal halló inconsistencias en los testimonios y ausencia de pruebas directas que demostraran la participación personal del expresidente colombiano. El juez Merchán también recalcaba que no basta con la existencia de una dádiva, sino que debe probarse la intención de alterar la justicia, y señalaba además que la juez Heredia había incorporado hechos que no formaban parte de la acusación original, afectando así el derecho de defensa de Uribe. La resolución judicial, adoptada de forma unánime por los 5 magistrados, ratifica la libertad del exmandatario, que ya había sido liberado el 21 de agosto, cuando el mismo tribunal dejó sin efecto la medida de prisión domiciliaria por considerar que no se cumplían los requisitos legales para su ejecución inmediata. Con esta absolución definitiva, Uribe queda sin antecedentes penales, judiciales y recupera su condición de ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos, es decir, puede volver a la política. Este fallo supone también un giro importante para todo el panorama político colombiano. Uribe es un líder histórico del Partido Centro Democrático y una de las figuras más influyentes de la derecha del país, por lo que podría retomar
sus funciones en un contexto preelectoral marcado por la terrible polarización tras el asesinato del candidato Uribe también y el desgaste del gobierno de Gustavo Petro. La decisión también debilita a los sectores judiciales y políticos que impulsaron la causa en un país donde la relación entre justicia y política ha sido un motivo constante de escándalos. No obstante, la historia judicial del caso podría no estar aún completamente cerrada. Las víctimas del proceso aún disponen del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que originalmente llevó la investigación antes de que Uribe renunciara a su escaño en el Senado y el expediente pasara a la jurisdicción ordinaria. Mientras tanto, el expresidente, que siempre mantuvo que era víctima de una persecución política, ha recuperado por completo su libertad y quién sabe si ahora también su papel central en la política colombiana y si se decidirá a reconstruir su legado tras años de batalla judicial. Bueno, y ya saben ustedes que el nuevo presidente del Perú es José Gerí, que inmediatamente ha tenido problemas por eso de la inseguridad, por cierto, que no ha creado él ni ha empezado con él, sino que viene de muy atrás y desde luego aumentó mucho con su antecesora Dina Boluarte, y en un intento de poder vadear la situación bastante difícil en la que se encuentra, Gerí ha declarado el estado de emergencia en Lima y en Callao, supuestamente para acabar con el crimen organizado. Esta medida suspende, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, permite que la policía y los militares actúen sin orden judicial e incluso limita muchísimo el régimen de vida en las prisiones, porque va a haber apagones eléctricos en las celdas, se van a destruir antenas ilegales que utilizaban las bandas criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es, en un momento determinado y gracias a decomisos masivos de armas y explosivos que puedan encontrar las fuerzas del orden peruano y a los controles que realicen pues en lugares públicos como las escuelas, los mercados o las estaciones, acabar con esta situación. ¿Lo van a conseguir? Miren que nos gustaría, miren que de verdad nos gustaría que efectivamente este auge del crimen que llevó en Perú, por ejemplo, a los camioneros a lanzarse a la calle, porque es que el simple hecho de realizar un trayecto en camión entre dos localidades te jugabas la vida en la carretera, miren que nos gustaría que esto se acabara. Pero con unas elecciones cercanas, mucho nos tememos que aquí va a haber fuerzas que van más allá del crimen, aunque actúen criminalmente, que tendrán un enorme interés en que esta mala situación se alargue hasta las urnas. Y nos gustaría equivocarnos, de verdad. El presidente interino de Perú, José Gerí, anunciaba este martes por la noche la activación del estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días, una medida que entra en vigor a partir de la medianoche del miércoles y que busca enfrentarse así al auge de la delincuencia organizada. Se trata del primer gran paso del nuevo gobierno tras la destitución de Boluarte en materia de seguridad y supone la intervención directa de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Este decreto, publicado en el Diario Oficial El Peruano, suspende temporalmente los derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Durante su mensaje a la nación, José Gerí anunciaba también que el país ya no puede tolerar más el crecimiento desmesurado de la criminalidad y prometía una respuesta frontal y coordinada. A partir de ahora, militares y policías patrullarán juntos las calles y se instalarán comandos de campaña en los distritos con mayores índices de violencia. El plan contempla además una intervención sin precedentes en los centros penitenciarios. Las autoridades van a aplicar restricciones de visitas, a apagar la señal eléctrica en las celdas e iniciarán la destrucción de antenas ilegales que han permitido la comunicación de bandas criminales desde el interior de las cárceles con los delincuentes presentes fuera. Según el Ejecutivo, los penales son ya oficinas del delito que coordinan extorsiones, secuestros y sicariatos en todo el país. En las calles, las operaciones van a incluir decomisos masivos de armas, de explosivos y de pirotecnia ilegal, así como controles permanentes en estaciones de metro, mercados, panaderías, bancos y centros educativos.
El gobierno pretende así devolver la tranquilidad a zonas donde el miedo y la inseguridad se han vuelto parte del día a día. Tienen un grave problema de seguridad en el país. Geri sostenía que las guerras se ganan con acciones y no con palabras, y aseguraba que el estado de emergencia no será simbólico, sino una intervención real que combine fuerza y presencia institucional. Con esa decisión, el Ejecutivo busca marcar un punto y aparte en la lucha contra el crimen organizado en un país donde la violencia urbana y el narcotráfico han alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, porque en las últimas horas han circulado las dudas acerca de que se vaya a celebrar esa cumbre de paz en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin, entre Vladimir Putin y Donald Trump. Y se da de esta manera porque efectivamente el Washington Post ha dicho que no iba a haber al final esa reunión. Las furcias mediáticas, por ejemplo, en España, en masa, han salido diciendo que no va a haber reunión porque efectivamente esta reunión perjudica a los mariachis de la OTAN, pero la verdad es que hay fuentes bastante claras que hablan de que la reunión, por supuesto, que se puede mantener. De hecho, Donald Trump lo único que ha dicho es que no va a mantener una reunión inútil, pero eso no quiere decir que no va a haber una reunión, quiere decir que esta va a ser una reunión con resultados. Y es verdad que Marco Rubio, que es el secretario de Estado, pero vamos, en realidad no llega ni a la categoría de minutante, pues tuvo una reunión tensa con Sergei Lavrov, entre otras cosas porque Lavrov, vamos, le da 100.000 vueltas a Marco Rubio. Vamos, esto es comparar a Einstein con el analfabeto primero que te cruza por la calle. Esa es la triste realidad. Y en ese sentido, pues hay gente que ha pensado que aquí la conversación no va a tener lugar. La conversación va a tener lugar, le guste o no le guste a los aliados de la OTAN, que están en plan de seguir las recomendaciones de BlackRock y gastar en armamento lo que no tienen. Y este encuentro no solamente es que tiene más de un 90% de probabilidades de celebrarse, sino que además se va a celebrar en los términos que Donald Trump ya le ha advertido a Zelensky. Y es que se puede ir despidiendo de determinadas zonas de Ucrania pobladas por una población rusa a la que los nacionalistas ucranianos llevan asesinando desde hace décadas. Y esto es así, y no crean ustedes que tienen mucha más vuelta de hoja. Va a ser así. Dudas en torno a la cumbre de paz entre Donald Trump y Vladimir Putin prevista para esta semana. Ese esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso no tiene aún fecha después de que nos hubieran dicho que sí. La Casa Blanca afirmaba este martes que no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato. Y horas después, el propio mandatario explicaba desde el despacho Oval que no quería una reunión inútil ni perder el tiempo, lo que muchos interpretaron como una cancelación que, sin embargo, podría no ser tal, ya que la Casa Blanca sí habla de reunión próxima, solo que sin fecha acordada. El giro diplomático llegaría tras una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se habría celebrado el lunes. Este contacto lo conocemos por filtraciones. Debía haber servido para preparar el terreno para el encuentro final entre ambos líderes máximos en una reunión en Budapest, pero habría acabado en un nuevo desencuentro. ¿Por qué? Pues porque Lavrov reiteró a Rubio que Rusia se opone a un alto el fuego inmediato y a congelar las líneas del frente como propone Washington. Según el Kremlin, detener los combates sin resolver lo que Moscú considera las causas originales del conflicto, es decir, el control total del Donbass, la neutralidad de la comunidad internacional en Ucrania y la exclusión de la OTAN, sería inaceptable. Ante esa falta de avances, la administración republicana habría optado por aplazar el encuentro. En un comunicado oficial, eso sí, calificaban la conversación entre Rubio y Lavrov de productiva. Sin embargo, la verdadera razón de que aparentemente no vaya a haber reunión esta misma semana, que como digo, todavía no lo sabemos, como había anunciado el propio Trump además hace 5 días, es la falta de voluntad rusa para alcanzar un acuerdo que respete las exigencias de Kiev. Es decir, situación endiablada a la que se encuentra Trump. Ambas partes, Rusia y Ucrania, se prestan solo a un acuerdo de máximos, algo que es imposible para negociar
una tregua o la paz. Los medios españoles dan todos por hecho al 100% que la reunión ha sido cancelada. Se basan en informaciones del Washington Post, que fue quien filtró en primer lugar esa reunión fallida entre Lavrov y Rubio. Pero, como decimos, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos últimos acontecimientos reflejan las tensiones surgidas a través de la reunión. Sabemos también que están aflorando las tensiones tras la reunión de la semana pasada entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump. Ya saben que era la primera vez que se veían después de esa reunión de antes de verano en la que Zelensky terminó directamente expulsado de la Casa Blanca y con un intercambio con Donald Trump y J.D. Vance en público y grabado por los periodistas. Creemos por las filtraciones que esa reunión del viernes pasado de Zelensky-Trump terminó con reproches y exigencias de Trump para que Ucrania ceda parte del Donbass con el fin de poner fin a la guerra de una vez, y parece que Zelensky, igual que Trump, se niega a ceder ninguna parte del territorio. Mientras tanto, la situación en el terreno vuelve a deteriorarse, claro, no hay alto el fuego, siguen los bombardeos. En la madrugada de este miércoles, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones sobre 10 regiones ucranianas, incluida Kiev. Los bombardeos, dirigidos principalmente contra infraestructuras energéticas, dejaron al menos 6 muertos y 17 heridos. Ucrania denunció que las agresiones demuestran que Moscú no tiene interés real en la diplomacia y reclama a sus aliados europeos, sobre todo, más sanciones y más armamento de largo alcance para defenderse. La respuesta europea de todos estos aficionados a la guerra, von der Leyen, Starmer, Macron, incluso Pedro Sánchez, no se hacía esperar. Los principales socios en el continente emitían una declaración conjunta en la que reiteran su apoyo a Kiev, advertían también de que las fronteras internacionales no deben modificarse a la fuerza y paralelamente anunciaban que trabajan en un plan de 12 puntos para un posible proceso de paz, eso sí, que combine presión militar y diplomática, es decir, quieren un proceso de paz que van a resumir en 12 puntos para que firmen las dos partes, pero a la vez anuncian nuevas sanciones a Putin. Tampoco parece que tenga muchas oportunidades de funcionar. El proyecto contemplaría el regreso de los niños ucranianos deportados por Rusia, el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, o sea, otra de las cosas que Putin no quiere, y un levantamiento progresivo de sanciones a Moscú, pero solo una vez que haya tregua estable. Primero le quieren imponer más. Si se produce la cancelación, si finalmente se confirma al 100%, pues Trump evitaría un fracaso diplomático inmediato, porque esta semana, desde luego, parece imposible que Zelensky y Putin acerquen posiciones y puedan firmar una paz perpetua, pero claro, deja en suspenso también su ambicioso plan, su ambicioso objetivo de poner fin a la guerra en Europa rápido, como ha hecho con esa frágil tregua, pero que de momento se mantiene en Oriente Medio. La desconfianza, además, entre Washington y Moscú se mantiene. Ya sabemos que Trump no estaba nada contento desde el verano con Putin porque no cedía a sus presiones y no se producían avances. Y la paz en Ucrania parece, desgraciadamente, otra vez más lejana que nunca. Y acabamos nuestro boletín en Irlanda, donde se han producido disturbios de enorme relevancia después de que un inmigrante ilegal violara a una niña de 10 años. Estamos hablando de City West, que es un lugar situado al oeste de Dublín y donde se encuentra un centro de acogida de solicitantes de asilo. Bueno, pues aquí ha habido una concentración de unas 2.000 personas protestando por la violación de una niña de 10 años perpetrada por un inmigrante ilegal. Como ya se pueden ustedes imaginar, bueno, pues la policía efectivamente intentó contener a los manifestantes, nada más y nada menos que desplegaron más de 300 agentes a caballo, con perros, en helicópteros, o sea, la cosa en ese sentido fue bastante clara. Y aunque el primer ministro Michael Martin pues ha dicho que esto era inaceptable y que los agentes de policía pues eran muy valientes, aquí en última instancia aparece una realidad, y es el hecho de que Irlanda es un país que se ve anegado por la inmigración, sobre todo de carácter islámico, que además ya tiene como el nombre que se pone más a los recién nacidos, pues hombre, no Patrick o
Sean o cualquiera de los nombres irlandeses siempre muy resonantes, sino nada más y nada menos que Muhammad, saquen ustedes conclusiones. Y además es una Irlanda donde no solo ha aumentado la inseguridad muchísimo, sino donde además los jóvenes se están yendo de manera masiva. Uno ve las cifras macroeconómicas de Irlanda y diría, pues aquí las cosas van muy bien, pero luego en la práctica no es así. Las cifras van muy bien porque hay compañías norteamericanas que se domicilian en Irlanda para no pagar impuestos en Estados Unidos. Y estamos hablando del Bank of America, que no nos dirán ustedes que no tiene guasa que la compañía matriz esté en Irlanda. Estamos hablando de la Coca-Cola, vamos, irlandesa de toda la vida, y estamos hablando de otras compañías estadounidenses. Se sitúan en Irlanda, efectivamente el Producto Interior Bruto parece que crece mucho, y sí que crece, claro, pero lo cierto es que eso no significa que la gente viva mejor, todo lo contrario, las perspectivas económicas son muy malas. La inseguridad es una inseguridad creciente, la posibilidad de comprar una vivienda pues casi tan mal como en España. Y entonces, ¿qué están haciendo muchos de los irlandeses? Bueno, pues algunos se van al continente y otros, por el contrario, pues se van a Estados Unidos, que es a donde vienen llegando los irlandeses, sobre todo desde el siglo XIX, en busca de mejorar su fortuna, que en la isla Esmeralda la verdad es que la tienen de color hormiga. Y la policía irlandesa, conocida también como la Garda Síochána, ha lanzado una investigación criminal tras el arresto de 6 personas durante los disturbios que han ocurrido esta pasada madrugada en torno al complejo del hotel City West en Sagart, al oeste de Dublín, que funciona como centro de acogida de solicitantes de asilo, de inmigrantes ilegales. Vamos, los incidentes estallaban tras una manifestación de unas 2.000 personas convocada en respuesta a la violación de una menor de 10 años que estaba bajo custodia estatal, llevada a cabo por un hombre con orden de expulsión sin ejecutar, un inmigrante ilegal. La protesta degeneró en incidentes con la policía que, como siempre ocurre en Europa, defendió a los agresores y no a los ciudadanos. Grupos de encapuchados lanzaron proyectiles, botellas, cohetes y arrancaron instalaciones públicas. Se vandalizó también una parada de tranvía cercana y se prendió fuego a un vehículo policial. En el operativo participaron más de 300 agentes, incluyendo una unidad montada, otra canina, helicópteros, un cañón de agua y patrullas de refuerzo, según ha informado la televisión pública irlandesa. Una mujer habría sufrido heridas leves. Las autoridades también cerraron carreteras y suspendieron temporalmente el transporte público en esa zona. El primer ministro irlandés, Michael Martin, condenaba con firmeza los hechos, decía que son desórdenes violentos y elogiaba la actuación de la Garda, de la policía. Decía, rindo homenaje a los guardias de primera línea que han actuado con valentía para restablecer el orden. Agregaba también que nunca existe justificación alguna para la violencia o el ataque a agentes de la ley. Quizá cuando te están violando a tus niñas sí existe justificación para quemarlo todo, pero bueno, esto es una opinión personal. El complejo de City West, propiedad del Estado desde 2020, ha sido acondicionado para albergar a inmigrantes ilegales que solicitan protección internacional y enfrenta críticas desde hace meses por parte de los residentes locales que consideran que el centro genera tensión en la comunidad por la falta de seguridad y los delitos que cometen los inmigrantes ilegales. Las protestas de este martes reflejan de nuevo el profundo malestar ciudadano por la combinación de inmigración e inseguridad. El incidente deja varias líneas de investigación abiertas. Por un lado, la Fiscalía dice que va a examinar la agresión sexual que dio origen a la manifestación, también la identificación del presunto autor. Por otro lado, la policía investiga los actos que dice se produjeron de vandalismo, incendio y resistencia a la autoridad cometidos durante la protesta. Los 6 detenidos han sido acusados de delitos de orden público y la policía ha pedido colaboración ciudadana para identificar a quienes lanzaron objetos contra los efectivos o participaron en el incendio. Ojalá no exista esa colaboración, también les digo. Este episodio añade presión al gobierno irlandés, que ya se enfrenta a una oleada de tensiones en torno al sistema de acogida de inmigrantes ilegales y a la percepción creciente de inseguridad entre sus ciudadanos, como sucede en todos y cada uno de los países de Europa en los que se han abierto las fronteras. La intervención de la Guardia y el Ejecutivo demuestra la gravedad de la situación ante la creciente inseguridad ciudadana en toda Europa, también en Irlanda. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante.
Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche. Nos oiremos ya mañana jueves. Y ustedes no se nos vayan porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme hacia el avión del Despegamos, con una misión que no es otra que la de darle el niquelado a la situación económica mundial. Y después del Despegamos con don Lorenzo Ramírez tendremos nuestro programa doble y sesión continua de los miércoles que en La Voz dedicamos a la salud. Primero estará con nosotros Elena Kaliníkova para hablarnos de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y después daremos un salto cualitativo y nos iremos ni más ni menos que a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echará una mano será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.